producción agroalimentaria del páramo norteño, la revolución bolivariana dotó más de 20.000 metros de mangueras a los productores agrícolas para la recuperación integral de los sistemas de riego. Este esfuerzo, de la mano del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y del gobernador Arnaldo Sánchez, se realiza bajo el liderazgo firme del presidente Nicolás Maduro. Solo en el municipio Cardenal Quintero, gracias al trabajo articulado con los consejos campesinos y los comités de riego, ya se han recuperado 10 sistemas de riego esenciales para la agricultura con más de 6 kilómetros de manguera, beneficiando directamente a más de 1.800 productores. La patria productiva no se detiene. De la mano del presidente Nicolás Maduro y la gobernación del estado Mérida, seguimos construyendo la soberanía agroalimentaria del país. La ferretería comunal es una iniciativa impulsada por el presidente Nicolás Maduro, un lugar donde el pueblo tiene a su alcance una amplia variedad de materiales de calidad a precios asequibles, garantizando que cada venezolano tenga la oportunidad de edificar sus proyectos sin preocuparse por su presupuesto. Actualmente la ferretería comunal se encuentra más cerca de los hogares de las familias venezolanas y apunta a expandirse para llegar a todo el territorio nacional para que las comunidades avancen en la construcción de proyectos locales, recuperación de viviendas, incluso proyectos de mejora comunitaria. A pulso, como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, y el 0412-334-5488. Además, recuerde que usted puede participar también siguiéndome en mi canal en Telegram, Julio Riobó. Bueno, repito, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, 0412-334-5488, nos envía una nota de audio. Ahí pone su nombre, su apellido y, bueno, su comentario, sugerencia o interrogante para este programa del día de hoy, 21 de noviembre del año 2025. Muy bonitas las imágenes del día de hoy de la marcha de los estudiantes. Quiero felicitar a todos los estudiantes en su día del estudiante venezolano. Marcharon, mucha alegría, la juventud siempre permanente, bailaron, disfrutaron y bueno, fueron recibidos en el Palacio de Miraflores por el presidente Nicolás Maduro. Fíjense, hoy vamos a hablar de lo importante de los acontecimientos históricos. Vamos a hablar también de esta cruda, cruel y dura batalla que da Venezuela por el tema de la guerra mediática. ¿De dónde viene eso? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Cómo se fundamentan? Antes, de repente, uno podría tener de referencia, le decía a mi invitado el día de hoy, algunos medios internacionales. No decía, bueno, The Washington Post publicó tal cosa, Financial Times publicó tal cosa, pero ahora también lo han hecho en estos 26 años, pero ahora se sumaron aún más a atacar al gobierno venezolano, a Venezuela, y sin duda eso es sinónimo que también a su pueblo, duramente. Con mentiras, se fabrican diariamente mentiras contra Venezuela, que se desmontan muy fácil cuando uno está en este país y ve la realidad de todo lo que inventan. Eso lo vamos a estar hablando con nuestro invitado, que es licenciado en Educación con maestría en Historia Social y Política de América, también es profesor de la Universidad del Zulia y además es investigador del Centro Nacional de Estudios Históricos. La gente cree, y yo también lo creía, que él era zuliano, pero no, nació en Caracas, pero tiene más de 40 años viviendo en el Zulia, me decía.
Maracucho, más maracucho que caraqueño, ¿verdad? Se ríe, pero es verdad. Bueno, recuerde, puede participar con nosotros, @JRioboF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, el 0412-334-5488 y mi canal en Telegram. Si ponen el código QR me avisan. Nos pueden poner allí, usted lo escanea y ve todo lo que hacemos para luchar por la verdad de Venezuela. Ahí lo tiene, en la parte inferior derecha de la pantalla. ¿Quién nos va a acompañar el día de hoy? Vamos a verlo. Tanto Trinidad como Guyana responden a las presiones de los grupos, de los trust internacionales vinculados a la energía. Estoy hablando de la Exxon, estoy hablando de la Chevron, estoy hablando de las empresas francesas e italianas vinculadas, incluso de las españolas como Repsol, vinculadas a la explotación. Eso es una realidad. Desde el punto de vista de la estrategia militar, a pesar de que los Estados Unidos tiene el comando sur, tiene el comando en África, tiene el comando en Asia, tiene el comando en Europa, tiene el comando en Oceanía, implicaría un gran desgaste desde el punto de vista de la movilización y el mantenimiento militar. Yo creo que eso también es otro elemento. Por eso que yo te decía al principio que Trump está buscando crear unas condiciones de negociación favorables para él, ¿no? Favorables para él. Bueno, recuerde, puede participar con nosotros, @JRioboF en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. Nos acompaña Juan Romero, ¿cómo está? Historiador, Excelente, diputado Julio. de la Asamblea Nacional. Agradecido. Bueno, gracias por venir a este programa a pulso, la noche de hoy, 21 de noviembre. Fíjese, yo comenzaba con el comentario de la gran marcha del día de hoy, del estudiante venezolano. Habría que revisar en la historia, usted que la conoce muy bien, ¿cuáles eran las condiciones del estudiante hace 40, 50 años en este país? Mira, es un tema para mí muy sentido. Yo fui dirigente estudiantil de la Universidad del Zulia, representante del Consejo de Escuela, representante del Consejo de Facultad, Consejo Universitario. Luego fui dirigente profesoral. Y dos cosas que yo le digo a mis estudiantes. Yo tengo, este año que viene cumplo 34 años dando clase en la Universidad del Zulia. Y le decía a mis estudiantes, ustedes no valoran la perspectiva histórica de algunas cosas que tienen, pero que las ven tan normales, pero que costó mucho. El comedor, el medio pasaje estudiantil, todo el tema de reivindicaciones en términos de participación democrática, porque la universidad venezolana, y esto es importante decirlo, sigue teniendo unas condiciones hacia lo interno que son contradictorias. Fíjate, las universidades autónomas critican al gobierno y han criticado al gobierno hablando de democracia, pero el estudiante, el obrero y el administrativo cuando entra a la universidad es un ciudadano de segunda categoría, no participa en la vida democrática de la universidad, porque la universidad se construye desde una visión elitesca de la democracia que son solo los profesores, ¿no?, académicos los que tienen que participar. Entonces es una contradicción. Una universidad y sobre todo las universidades autónomas, estoy hablando de la Universidad Central de Venezuela, estoy hablando de la Universidad del Zulia, estoy hablando de la Universidad de Oriente, estoy hablando de la Universidad de los Andes, estoy hablando de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, por solo nombrarte 5 de las más emblemáticas, acusan al gobierno de profundamente antidemocrático. Y cuando vas a ver, la UCB tuvo elecciones ahora, pero las autoridades tuvieron más de 10 años sin hacer elecciones. La Universidad del Zulia tiene desde el año 2008. Entonces, hoy, 21 de noviembre, es importante tener esa perspectiva histórica de lo que ha significado las luchas desde el punto de vista de reivindicación. Un tema que estos muchachos no lo viven. Las comisiones de estudiantes sin cupo era algo muy normal en mi época. Yo me gradué de bachiller en el año 87. Entré inmediatamente a estudiar. Mi papá era profesor universitario. Yo me gradué con excelentes calificaciones y entré automáticamente. Pero de 5.000 bachilleres que se graduaban, solo entraban 1.000, 1.500 en la universidad. Hoy no sucede. Tú ves la oferta de la OCSO y todo el mundo automáticamente tiene opciones. Tiene opciones. Esto es un cambio de la revolución. ¿Hasta 3? Hasta 3 o 4 opciones. Luego de Cuba, Venezuela es el país en América Latina que mayor porcentaje tiene de estudiantes escolarizados a nivel universitario. América Latina. Estoy hablando además por encima de Estados Unidos, donde la educación universitaria es privada absolutamente y no todo el mundo puede estudiar. Te estoy hablando de casos que nosotros superamos a México, incluso a Brasil, a Argentina, ¿no?, por solo nombrarte 3 estados bien emblemáticos de América Latina. Eso habla mucho de la revolución, habla mucho de una concepción
y obviamente eso también es un elemento que nos permite entender los ataques que contra nosotros tenemos. Yo he venido diciendo desde hace tiempo, Julio, que creo que hay que ver lo que está sucediendo desde un fenómeno de expansión de la ultraderecha. Y esta ultraderecha, a mi criterio, tiene dos formas de expresarse. Uno está la derecha radical. Esa derecha radical dice no solo es que hay que disminuir el tamaño del Estado, sino que los que participan, que tienen derecho dentro del Estado, son solo los propietarios, blancos, letrados. Y está la derecha extrema que dice, bueno, el Estado debe estar reducido, el Estado solo debe asegurar la propiedad privada y la vida. Todo lo demás debe ser juego del libre mercado. Cuando vemos esos fenómenos, podemos entender en términos comparativos desde Trump hasta el fenómeno Vox en España, pasando por el partido de Le Pen, el partido nacionalista en Francia, o expresiones mucho más criollas como Bukele en El Salvador, o Milei en Argentina, o el propio Bolsonaro. Es una ultraderecha con un discurso muy violento, ¿no? Pero bueno, manejado y trabajado. Manejado y trabajado. Yo digo que incluso comparando, ¿no? Ha habido una discusión, sobre todo en Venezuela la hemos dado. Recuerda que nosotros creamos la Liga Antifascista Mundial, la hemos creado a partir de las experiencias que hemos tenido en Venezuela. Hemos aprobado la ley contra el fascismo y otras manifestaciones. Y eso ha generado una discusión que la hemos llevado adelante nosotros sobre el fenómeno del fascismo, el neofascismo y lo que yo llamo el ultrafascismo. ¿Hay un resurgir del fascismo en Latinoamérica? Del ultrafascismo, porque fíjate. ¿Cuál es la diferencia? A eso voy. El padre histórico es el fascismo. El fascismo sostenía tres líneas esenciales. La primera era la construcción de la necesidad de un enemigo común. Ese enemigo común era el comunista y era, por otra parte, todo aquel asociado con la migración, etc. El segundo elemento es que buscaba, mediante mecanismos muy violentos, la hegemonía política. Y en tercero, y no por eso mucho menos importante, el fenómeno del fascismo iba mucho a la agresión física, por eso los campos de concentración, por eso los desaparecidos, por eso los fusilados, ¿no? El neofascismo, y ese fascismo entonces hay que ubicarlo entre las primeras 2 décadas del siglo XX hasta la finalización de la Primera Gran Guerra en 1945. A partir del 45 hay una nueva manifestación, que es lo que llamamos el neofascismo. Está expresado, por una parte, en las agresiones de los franceses ante la solicitud de independencia de los argelinos. Tiene que ver con las agresiones de los franceses ante las exigencias de los vietnamitas de independencia, ¿no? Y tiene que ver, un último elemento de ese neofascismo, es propiamente latinoamericano. Son las dictaduras centroamericanas y las dictaduras del Cono Sur. ¿Qué conecta el fascismo con el neofascismo? La utilización de la violencia física, la desaparición. El ultrafascismo es aún más peligroso, porque el ultrafascismo no utiliza el campo de concentración. El ultrafascismo no recurre exclusivamente a la tortura, sino que a través de estos aparaticos que hacen posible que tú salgas por la internet, generan unos cambios y obtienen información. Antes se obtenía la información a través del campo de concentración, antes a través de la tortura. Hoy no. Hoy la gente, mira, te pongo un ejemplo, yo corro y mi reloj está adaptado a una app. Cuando yo quiero de alguna manera controlar mi nivel de oxigenación, la cantidad de pasos que doy, la velocidad por los kilómetros, mi ritmo cardíaco, etc., al aceptar yo esa app va vaciando un conjunto de información sobre Juan Romero y es utilizado. Cuando tú ves cómo esto se lleva a la política, entonces podemos entender el fenómeno Obama y el fenómeno Trump. Es la segmentación de como el tema del Big Data. Es la Big Data, tiene que ver con la cuarta revolución industrial, tiene que ver con la inteligencia de las cosas, tiene que ver con la cibernética, tiene que ver con la robótica, tiene que ver con la neurociencia, porque estos aparaticos se han mezclado. Resulta que ellos descubrieron algo que la neurociencia lo sabía desde hace tiempo. Todos, tú y yo, tenemos acá lo que llamamos la corteza prefrontal. Esa corteza prefrontal, en términos de los procesos neurológicos, es clave, porque ahí recibimos toda la percepción olfativa, visual, auditiva, táctil, lo procesa nuestro cerebro. ¿Y lo procesa cómo? Generando en nuestro cerebro neuroconductores, dopamina, oxitocina, neuropirefrina.
esos neurotransmisores que pueden estar asociados con miedo, que pueden estar asociados con actividad cinética, que pueden estar asociados con alerta, son utilizados también para modificar las percepciones. Tú decías algo, antes la gente leía los medios, leía el periódico, se informaba, contrastaba. Hoy, un joven, te debe pasar, yo lo veo cotidianamente como profesor, dice, afirma con aquella solidez y aquella certeza y convicción, esto es así. Sin prueba alguna. Sin probarlo. ¿Dónde lo viste? En TikTok. ¿Dónde lo viste? En Instagram. Ahora bien, le pregunto lo siguiente, dado ese análisis que usted me plantea, ¿por qué la amenaza, la agresión, el ataque de Estados Unidos, la barbarie criminal mediática contra Venezuela no ha tenido el mismo impacto de hace por lo menos 10, 15 años? Mira, primero hay que entenderlo. Nosotros estamos en medio de unas tensiones mundiales. Yo vengo diciendo que vivimos lo que llamamos en ciencia política una transición intersistémica del unilateralismo globalizante que surge inmediatamente después que de alguna manera cae la Unión Soviética. Los Estados Unidos asume lo que ellos llaman el PNAC, Project for New American Century, el proyecto para el nuevo siglo americano. ¿Quiénes lo formulan? George W. Bush, Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice, Dick Cheney, Paul Suez. Cuando tú ves estos personajes, presidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, vicepresidente de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, secretario de Estado, Condoleezza Rice, secretario de Estado, Paul Wolfowitz, presidente del Banco Mundial. ¿Qué sostenía el PNAC? Tenía tres líneas esenciales. Uno, que los Estados Unidos debía ser hegemónico sobre sus aliados, eso es, sobre Francia, Inglaterra, el G7, y al mismo tiempo sobre sus adversarios históricos, China y Rusia. Segundo, eso lo debía lograr a través del impulso del área de libre comercio para las Américas. Tercero, esto iba a ser acompañado por una supremacía militar a través de lo que ellos llamaban RAN, Revolución en Armamento Militar, la utilización de la ciencia y la tecnología en el armamento. ¿Te acuerdas de la Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan? Tenía que ver con eso. ¿Qué es lo que sucedió en torno a esto? Bueno, que el PNAC de alguna manera no funcionó, y en el caso específico de Venezuela, entonces ahí tienes que asociarlo. El área de libre comercio de las Américas, el golpe definitivo, por cierto, se cumplió hace pocos, el 5 de noviembre, 20 años, el no al ALCA en Mar del Plata, Chávez. Pero además es que recuerda que en el 2004 y 2005 Chávez convoca lo que llama el nuevo mapa estratégico. Y en ese mapa estratégico que dice Chávez, un momentico, tenemos que cambiar la tradicional política de cercanía con Estados Unidos y buscar nuevos socios, Rusia, China, India, sur-sur. Y por lo tanto, Venezuela se transforma en un elemento esencial por dos razones básicas. La primera más evidente, primer país con reservas petroleras. El problema de Estados Unidos, ¿cuál es? Que Estados Unidos tiene un consumo, Julio, de 20 millones de barriles de petróleo diario. Solo produce 12. 8 millones lo tiene que obtener en el mercado internacional. De esos 8 millones, el 65% lo obtiene de Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, países del Medio Oriente que sacan su producción por el Golfo Pérsico. El 80% del Golfo Pérsico lo controla Irán, con el cual Estados Unidos tiene una controversia. Por lo tanto, en cualquier momento, ante otra situación de ataque a Irán, Irán cierra el Golfo Pérsico y el barril de petróleo se dispara a $300, $400. ¿Qué queda? Mirar hacia Venezuela. ¿El problema cuál es? El pequeño gran problema. Y que nosotros tenemos la ley orgánica de hidrocarburos y tenemos una política independiente. ¿Por qué no han podido? Mira, todo lo que ha sido exitoso en términos de operaciones encubiertas o black operation, operaciones negras, como ellos la denominan, los manuales, que han sido exitosas primero en Irak, en el cambio de régimen con Saddam Hussein, en Libia con el cambio de régimen Muammar Gaddafi y en Siria recientemente con Bashar al-Assad, aquí ha fracasado. ¿Por qué fracasa? La carga histórica. Ayer, lo decía la vicepresidenta. Se me está adelantando en los temas. Yo lo voy a nombrar aquí, lo voy a leer para que usted me lo explique. Okay. Ayer porque era el Premio Nacional de Historia. Premio Nacional de Historia y Día de la Historia Insurgente. Que fue en la Casa Amarilla, me lo va a permitir leer. Es un decreto, ¿no? Me decía usted mismo, sí, del libertador Simón Bolívar, del 20 de noviembre de 1818. Refirió que el imperio español fingía buscar reconciliación mientras bloqueaba puertos, enviaba ejércitos y tramaba conspiraciones para destruir a la naciente república. Ahora le pregunto, usted como historiador, ¿qué me dice de este momento? ¿Estamos en el mismo escenario
Tal cual. años después, Hay una similitud con histórica. aquellos que fingen un diálogo con Venezuela. Hay una similitud histórica extraordinaria. Hay que contextualizarlo. Recordemos, Bolívar inicia la campaña de Guayana en 1817. La campaña de Guayana implica un cambio estratégico. Ayer también se celebraba un aniversario más del decreto de Bolívar de la 8ª estrella. Recordemos que las estrellas, las 7 estrellas de la bandera tienen que ver con las 7 provincias que el 19 de abril de 1810 se pronunciaron. Quedaron 3 provincias sin pronunciarse: Guayana, Coro y Maracaibo. La Constitución de 1811, en su artículo 128, decía: cuando estas provincias se incorporen, se les serán reconocidos. Lo que quiero decir con esto es que realmente la bandera de Venezuela debería tener 10 estrellas, no 8, porque Maracaibo y Coro después se incorporaron efectivamente en 1821, 28 de enero de 1821. Y fueron clave para el desarrollo de la batalla de Carabobo. Por lo tanto, en 1817 el cambio estratégico obligó a España a intentar una última dinámica, es buscar una presión para derrotarlos o buscar una negociación. Mantuvo los 2 escenarios. Mientras enviaba emisarios con Bolívar, que después, 3 años después, van a permitir que en noviembre de 1820 se firme el Tratado de Regularización de la Guerra entre Morillo y Bolívar, al mismo tiempo mantenía una ofensiva y un bloqueo, sobre todo desde Cuba y Puerto Rico, esencialmente enviando nuevas tropas, evitando el comercio marítimo. Cuando Bolívar toma Angostura, ¿no?, y convoca el Congreso de Angostura en el año 1818, cambia totalmente eso. ¿Por qué cambia? Porque la toma de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, le permite a Bolívar primero construir una armada. Construye una armada que empieza a competir y a evadir el bloqueo. Veámoslo ahora desde ahorita. Lo que Nicolás ha hecho, lo que la vicepresidenta ha hecho, buscando formas de triangular para vender petróleo, para que lleguen los recursos, es lo mismo que hizo Bolívar en 1818. Pero como los españoles seguían insistiendo en una vía de negociación, Bolívar emite un decreto sobre la emancipación de Venezuela, que dice: España pretende obligarnos a volver a ser parte de la colonia. España nos amenaza y nos violenta. Al mismo tiempo mantiene una ambigüedad intentando negociar, pero sigue generando miedo. Y entonces Bolívar dice: esta república, dice, en paz o en guerra, nos negamos a ser una colonia. Haremos todo lo que tenemos que hacer. Esa declaración es paralela a una declaración que Bolívar hace entre mayo y octubre de 1818 contra el encargado de negocios norteamericano Irving. Te echo el cuento un poco y a los que nos ven. Estados Unidos en ese lapso dice: yo soy neutral, no estoy ni con España ni estoy con las nuevas repúblicas. La neutralidad implicaba que no podías ejecutar acciones a favor de alguno de los dos. Bolívar retiene en mayo de 1818 2 goletas, Tigres y Liberty, cargadas de armas con bandera norteamericana. Y empieza una negociación y un diálogo con el encargado que llega a un momento a amenazar. Y Bolívar le dice ahí algo que le dice también a España en otro tono. En una carta del 7 de octubre de 1818 le dice: hemos perdido la mitad de la población peleando contra un imperio. La otra mitad está dispuesta a defender a Venezuela si es la que se ofende contra cualquier imperio. Mira la similitud con la carta. Esto es octubre, el decreto es noviembre de 1818. Y termina con otra frase que Nicolás la ha utilizado y nosotros lo hemos utilizado de la historia insurgente: pueblos libres vencen imperios poderosos. La demostración de fuerza que dio Bolívar es la misma demostración de fuerza que estamos dando los venezolanos hoy con Nicolás. Han intentado todo. Este país, Julio, ha perdido 840.000 millones de dólares desde el 2012 hasta ahora. Eso significa un ingreso per cápita para cada venezolano, desde el recién nacido. Haciendo el análisis. 19.000 dólares de ingresos per cápita anuales perdidos para cada venezolano, los 32 millones que son. Imagínate tú lo que cada venezolano pudiera haber hecho con un ingreso per cápita de 19.000 dólares. Ahora imagínate tú lo que este Estado, que sigue manteniendo educación, salud, que sigue construyendo escuelas, que sigue construyendo dispensarios, que sigue asfaltando, que sigue incentivando la actividad productiva, lo que pudiera haber hecho con 840.000 millones de dólares. Eso es lo que hace, esa carga histórica es lo que nos ha permitido a nosotros resistir. Y es lo que nos hace. Y yo aquí tengo diferencia con algunos interlocutores nuestros. ¿Recuerdas que cuando en marzo del 2015 Obama nos decreta una amenaza inusual y extraordinaria? Nosotros salimos con una campaña: no somos una amenaza. Yo digo que sí lo somos, Julio. Pero no porque tengamos armas de destrucción masiva.
no porque tengamos un ejército agresor, sino que lo que nosotros hemos hecho pone en duda todos los manuales de inteligencia y desestabilización que los Estados Unidos ha adelantado con éxito en otras latitudes. Nosotros, Venezuela, los venezolanos, somos en este siglo XXI lo que Cuba fue en la segunda mitad del siglo XX. Fíjese, usted está desarrollando una tesis que ha venido estudiando, ¿no? Yo le escribí porque voy a decir la verdad, vi un estado de WhatsApp de una ponencia que usted realizaba en el Tribunal Supremo de Justicia. Y allí yo veía al fondo las láminas de eso. Gracias por compartirla el día de hoy conmigo para hacer algunas interrogantes. Abriendo el documento, me llama la atención lo primero que usted coloca allí, que dice introducción, dice esta lámina. No sé si el equipo de producción la tiene ahí, creo que no, pero esto dice lo siguiente. El Caribe no es una masa de agua. Es la cuenca histórica, geopolítica y necropolítica donde se fundó el sistema mundo colonial. ¿Cómo podemos explicarle a la gente que nos ve y nos escucha esta introducción que usted hace en esta ponencia, esta tesis que usted viene estudiando de lo que sucedía antes en el Caribe y cómo traspolamos eso al futuro? Mira, bueno, un poco para la gente que nos ve y que algunos me conocen, otros no. Yo soy historiador y politólogo. Y yo trabajo lo que llamamos en historiografía historia comparada. Es decir, yo no soy un historiador típico. Normalmente cuando la gente habla de un historiador dice, bueno, tú sabes historia del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y se quedan ahí. Yo no. Yo trabajo historia comparada y trabajar historia comparada es estudiar dos coyunturas y analizarlas. Cuando yo hago eso en las cátedras que doy, yo soy profesor de la Universidad del Zulia de Geopolítica de Venezuela, soy profesor de Sistema Político Venezolano, soy profesor de Historia y de Pensamiento Político Venezolano. Conjuga eso para hacer un buen análisis. Correcto. Y en el doctorado, en la Universidad Militar de Venezuela, yo doy Geopolítica y Geoestrategia Aplicada. Por lo tanto, esa ponencia que tú ves ahí es parte de mi hacer como investigador, es lo que yo soy. Soy diputado, es cierto, pero yo lo que soy es un profesor, un investigador. Cuando hago el análisis comparado y empiezo a analizar lo que está ocurriendo hoy, empiezo a revisar lo que había ocurrido. Y ese comienzo que tú leíste, de que el Caribe es mucho más que un mar, son más de 7 millones de kilómetros cuadrados, es el comienzo del sistema de explotación colonial. Cuando el europeo irrumpe, cuando España irrumpe, para ser más preciso, construye en el espacio del Caribe dos nociones jurídicas, mare nostrum y mare claustrum, mar nuestro y mar cerrado. Eso es, el mar es mío y aquí no entra más nadie. En respuesta de eso, Francia, Inglaterra y Holanda dicen, un momento, ¿y en qué momento Dios te dio a ti ese mar? ¿No? Y empiezan a crear, en virtud de las grandes riquezas, oro, plata, minerales preciosos, madera, recursos naturales innumerables que hasta el día de hoy siguen expoliando. ¿Okay? Empieza Francia, Inglaterra y Holanda con tres figuras, piratas, corsarios y filibusteros. Esas tres figuras se utilizan para interrumpir el flujo de capital que va a crear las lógicas del capitalismo que hoy en día vemos. Marx lo llamaba la acumulación original. Entonces el Caribe se transforma a través de la necropolítica, es decir, de la política del asesinato por parte de España, de Inglaterra, de Francia y de Holanda, se transforma en el elemento esencial bajo el cual el capitalismo construye la riqueza que ostenta. Y esto es interesante cuando lo ves en materia comparada, porque cómo funcionaban piratas, filibusteros y corsarios. Los corsarios sobre todo era una figura, la patente de corse, una letra. Tú eres el Estado francés, yo soy un particular, tengo un barco y a todos estos que están acá les digo, súmense al barco y lo que obtengamos la riqueza yo la voy a repartir. Ese es el corsario. Es decir, actuaba en una acción violenta a nombre de otro Estado con una licencia. El filibustero y el pirata actuaba por cuenta propia. Normalmente eran corsarios que decían, un momentico, pero si yo estoy poniendo el barco, estoy poniendo los hombres, la vida, y tengo que darle al Estado que me da la patente de corso el 60 hasta 70% de lo que tenía. El esfuerzo lo hago yo, me quedo con todo. Se transformaban de corsarios en piratas y filibusteros. En el caso de la historia de Venezuela, la agresión a Guayana, la agresión a los puertos de La Vela y La Guaira, la agresión de Maracaibo, Sir Francis Drake, el pirata Morgan, tantas cosas que forman parte. Entonces, por eso que yo digo, cuando veo esto
y veo la acción de Trump, es una acción de piratería que tiene un punto en común. Ayer, siglo XVI, como hoy, el comercio era esencialmente marítimo. Hoy en día, Julio, 2025, 21 de noviembre de 2025, el 85% del comercio mundial es marítimo. Cuando lo comparo, entonces entiendo la agresión de Trump. ¿Por qué razón? Porque desde el punto de vista de la historia del poder marítimo es poder naval, o sea, buques más poder comercial. Cuando vemos el índice de poder marítimo, ¿tú sabes quiénes son primero y segundo? China y Rusia. Tercero, Estados Unidos. Entonces, cuando Trump dice, todo lo que pase por ahí lo voy a bombardear, no es que esté preocupado por el consumo de drogas en Estados Unidos, es que es una acción disuasiva para que China y Rusia no sigan hacia el Caribe desarrollando el comercio marítimo, porque la competencia entre Estados Unidos y China y Rusia le está dejando atrás a Estados Unidos con respecto a China y Rusia. Entonces se trata de utilizar el miedo, filibusteros, corsarios, piratas, tal como hicieron en el siglo XVI, lo están haciendo hoy. ¿Quién es el pirata? ¿Quién es el nuevo pirata? ¿Quién es el ultrafascista? Trump, indudablemente, pero Inglaterra, Francia, Alemania, guardando silencio, porque la acción de Trump violenta la Carta de las Naciones Unidas, que dice la igualdad entre los estados soberanos, que asegura que no puedes agredir a otros sin ningún tipo de motivo. Por eso se construye en términos del derecho internacional público la noción de causas belli. Causas belli es que yo soy un estado y Julio Robo es otro estado y yo te ataco sin ninguna razón. Tú tienes derecho a defenderte porque yo te estoy atacando. Pero si yo no te he atacado, y eso lo dice la Carta de las Naciones Unidas, yo no te puedo agredir. Por lo tanto, hay una agresión que presume una culpabilidad que no está demostrada. Por eso es que no te pueden mostrar las lanchas, porque no son barcos que han destruido. Un peñero casi. No te pueden decir si tenían drogas. Aceptemos que tenían droga. Un peñero de esa característica no puede cargar más de 200 kilos. No puede, no navegaría. Hay 2.750 kilómetros de las costas de Venezuela hasta el Cabo de la Florida. Necesitarías lanchas de mayor calado, con mayor capacidad para llegar. Entonces, pero es que no se trata de la lucha antidroga, se trata de amedrentar, como hacían los piratas y los corsarios, la actividad comercial en el Caribe para los Estados Unidos refugiarse en lo que considera su zona segura, América Latina. Usted habla también en esa ponencia yo decía al principio, el tema de cuando uno citaba algunas de estas transnacionales, ¿no? Está de New York Times, que dice el mayor despliegue naval en el Caribe de la invasión de Panamá en 1989. ¿Eso estamos viviendo en este momento? Sí, indudablemente, solo que Venezuela no es Panamá. Yo te daba algunas cifras. Ni Nicolás Maduro es Noriega. Y Nicolás Maduro no es Noriega, correctamente. Te daba algunas cifras que las comparto. Hay un axioma en operaciones militares. Una operación hacia un país que tiene enormes costas es muy dificultosa porque son múltiples puntos que puede tener de embarco y desembarco. Venezuela tiene desde Castillete hasta la desembocadura del río Esequibo en línea 3.400 kilómetros. Si le sumas a eso la línea costanera hace 5.000 kilómetros. ¿Y qué dificulta es una intervención? Eso, en términos operativos necesitarías todo el ejército norteamericano, los más de 2 millones de soldados que tiene, a efecto de poder controlar el territorio. Porque detrás de la aparente lucha contra drogas, lo que hay es la verdad del déficit energético que tiene Estados Unidos, ¿no? Y te doy otro dato. O sea, ¿por qué Venezuela? Bueno, es que nosotros tenemos 3 refinerías, que son las refinerías de Citgo. Esas refinerías funcionan únicamente con petróleo MENE 16. Y además Citgo, que es una empresa venezolana en los Estados Unidos, tiene más de 4.500 estaciones de servicio. Citgo controlaba, Julio, más del 15% del mercado de lubricantes y de gasolina norteamericana. Tienes la refinería, tienes las estaciones de servicio, pero no puedes procesar petróleo porque solo funciona con MENE 16. Entonces tienes las licencias de la OFAC limitando la extracción de Chevron. Chevron está en el estado Zulia esencialmente, en 2 campos. Campo Boscán, que tiene 22.000 millones de barriles de petróleo ultraliviano, y está en un campo en el sur del lago, entre Zulia y Trujillo, en la zona de La Ceiba. Ahí hay 26.000 millones de barriles de petróleo más extraíbles.
pero le permite a Chevron nada más extraer aproximadamente unos 450, 650 mil barriles de petróleo diario, teniendo capacidad esos campos, porque ahí en el lago hay 18.000 pozos en el lago que tú pudieras activar y eso te elevaría la producción de petróleo por encima de lo que tenemos ahorita, que estamos produciendo un poco más de 1.100.000. Pudiéramos llegar a lo que producimos en un momento determinado con Chávez, que fue cerca de 3 millones. Eso significaba volver, para que tengas una idea de todo esto y que tengan una idea de lo que nos ven, volver a un ingreso petrolero superior a los 55.000 millones de dólares anuales. Más de 55.000 millones de dólares, que no los estamos teniendo en este momento. Una recuperación aún más económica. Entonces, obviamente se trata de una operación de amplia envergadura que además aquí ha fracasado. Que hoy el CEO de Chevron decía, no tenemos la intención de irnos de Venezuela. Es que no tienen posibilidades de irse. Si necesitan 20 millones de barriles, producen solo 12, obtienen 8 del Medio Oriente y saben que ahí lo controla Irán el paso en el estrecho de Hormuz y que cualquier ataque o cualquier situación de agresión, Irán va a cerrar el estrecho de Hormuz, se les enreda el papagayo, como decimos en venezolano. Y por lo tanto, entonces, vemos cómo vuelven su mirada. La intención, ¿cuál es? Llevar a Venezuela a la mesa de negociación. Yo te decía que Venezuela no es Panamá. Es decir, realizar una operación militar en una extensión de territorio como el que está, porque además, fíjate, no son solo los 916.000 kilómetros que tiene Venezuela, agrégale los 159.000 kilómetros, nosotros tenemos la Guayana Esequiba, agrégale 710.000 kilómetros de espacio marítimo. Estamos hablando que el territorio a controlar, mis estimados que nos están viendo en tu programa, es de más de 1.700.000 kilómetros. Necesitaría Estados Unidos mover todas las tropas que tienen el Comando África, todas las tropas que tienen el Comando Asia, todas las tropas que tiene la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa, moverlos para Venezuela, para intentar enfrentarse a los 8 millones de venezolanos que están recibiendo entrenamiento militar y que están dispuestos a decir con Bolívar, pueblos libres vencen imperios poderosos. Hoy Donald Trump dio una declaración y decía, bueno, solamente espero muy pronto hablar con el presidente o con Nicolás Maduro, como él lo menciona. Y tengo una sola cosa que decirle. Ahora yo le pregunto lo siguiente, diputado, estamos a las puertas de un gran diálogo con Estados Unidos face to face, como lo pide el presidente Nicolás Maduro, cara a cara. Recordemos que en algún momento eso fue interrumpido. Claro. Un encuentro, si no me equivoco, en el año 2019. Correcto. Usted me puede corregir si no es así, maneja muy bien la fecha. Un encuentro que iba a sostener el presidente Nicolás Maduro con Donald Trump y hicieron todo lo posible en algunos sectores para que no se diese ese encuentro. Pero ahora estamos a la puerta de ese encuentro, porque yo se lo pregunto porque también hay algunos analistas que dicen que este diálogo no puede ser franco de parte de Donald Trump y que detrás de eso hay una amenaza. ¿Qué me dice el diputado Juan Romero de esto? Los Estados Unidos siempre ha jugado doble. Además que usted sabe que los Estados Unidos no tienen amigos, pero sí intereses. Así es. Hay una carta de Bolívar. Bolívar en mayo de 1823 le dirige una carta a José Manuel Revenga, su secretario privado, que estaban en negociaciones con los Estados Unidos. Y dice algo ahí Bolívar que yo tomo en esta actitud. No creamos en la sinceridad del diálogo de los norteamericanos. Pidámosle mucho, que si quieren la verdad nos lo darán, y si no lo niegan, habremos obtenido la verdad que en política tiene un gran valor. Creo que Nicolás, que se ha vuelto heredado de eso de Chávez, un gran estudioso de la historia, conoce esa carta. Y entonces busca el diálogo, pero al mismo tiempo desconfía. Ahora, de lo que se trata aquí, Julio, es de entender el tipo de diálogo que quiere llevar Trump, la naturaleza de la acción política de Trump y el riesgo que Trump tiene. Si es verdad, de máxima presión para una mejor negociación. Obviamente. Trump viene, recordemos, es un outsider, es alguien que no viene, aunque es presidente por el Partido Republicano, no viene del Partido Republicano. Esto es importante que lo subrayemos. Viene del sector privado asociado a la especulación inmobiliaria. Y está acostumbrado a hacer lo que los venezolanos llamamos un guapetón de barrio. Buscar empujarte, amedrentarte para llevarte a una mesa de negociación y el obtener la ventaja. Esa forma de hacer política es la forma que tiene Trump siempre. Recordemos, John Bolton, año
2018 con una carpetica que decía 5.000 hombres en la frontera. El mismo John Bolton que le allanaron su casa. Correcto. El mismo Donald Trump. Tal cual, ¿no? por escribir el libro que escribió. Porque además estamos en un momento de guerra cognitiva, de operación psicológica. Se trata de generar, ante la imposibilidad real, por la extensión del kilómetro, por la complejidad, por la naturaleza de la política de seguridad y defensa de Venezuela, realizar una operación exitosa como fue la de Granada o Panamá. ¿Por qué la operación de Granada y por qué la operación de Panamá fue exitosa? Bueno, primero, son dos países sumamente pequeños. Segundo, ninguno de los dos contaba con una fuerza y una carga histórica como la que tenemos nosotros. Y tercero, ¿no? Y no por eso mucho menos importante, es que nosotros tenemos 25 años de organización política que ha rendido sus frutos, Julio. E indudablemente es un elemento de contención. Sin embargo, la presión sigue, porque indudablemente, vuelvo y repito, esta acción de bombardeo indiscriminado, de ejecución extrajudicial, como muy bien lo acabamos de decir, en el Encuentro Internacional de Juristas por el Derecho Público que tuvimos recientemente en un hotel capitalino, y en estas jornadas de reflexión a la que tú dices que viste mi ponencia en el Tribunal Supremo, ha denunciado la violación de la CONVEMAR, la Convención de Derecho Internacional del Mar, y la Convención de la Carta de las Naciones Unidas. Yo les recuerdo que nosotros somos de los países defensores de la Carta de las Naciones Unidas. Vamos a ampliar un poco eso de CONVEMAR. Sí, la CONVEMAR es una convención surgida a finales de la década de los 70 y principios de los 80 sobre el derecho internacional del mar. Tiene que ver con el ejercicio de soberanía en la zona económica exclusiva, en el mar territorial y en la plataforma continental. Y la CONVEMAR establece algunos elementos. Establece, por ejemplo, que en la zona económica exclusiva los estados pueden realizar operaciones conjuntas para el control de narcotráfico, piratas, etcétera. Pero, y esto es importante, la CONVEMAR dice que el país ribereño, o sea, el país que tiene costas hacia esa zona económica exclusiva donde se desarrolla la aparente operación antinarcóticos, debe otorgar permisos para que otro país ejecute la acción. Traducido, la acción de bombardeo que autorizó Donald Trump, el secretario de Guerra, y Marco Rubio violenta la CONVEMAR, que es un mecanismo de regulación del derecho internacional del mar en los mares internacionales. ¿Esto qué además significa? Significa que hay una acción agresiva, es una acción violenta de Estados Unidos hacia Venezuela. Aunque no nos haya disparado un solo tiro, aunque no haya atacado una sola nave de guerra nuestra, es una acción de agresión, porque está violentando el ejercicio y los derechos que la CONVEMAR nos da en la zona económica exclusiva. Si efectivamente fuera cierto la matriz, que ya te he demostrado que no, sino que se trata de una operación a través de la cual los Estados Unidos busca de alguna manera disminuir la incidencia que el poder marítimo de China y Rusia tiene en términos de actividad comercial en el área del Caribe, esa es la verdadera razón de la operación. Si fuera cierto aún que hay una operación de drogas, que los mismos informes han demostrado que Venezuela no es un país productor, pero tendrían que pedirle permiso a Venezuela para una operación conjunta en la zona económica exclusiva. Eso no ha sucedido. Y por eso es que nosotros estamos denunciando lo que estamos denunciando. Porque además, el accionar de Trump pone en riesgo todo el sistema de relaciones internacionales. Tenemos una situación, y voy de nuevo con política comparada, tan peligrosa como la que vivimos entre 1919 y 1939. ¿Cuál es el parangón que yo hago? En 1919 termina la Primera Gran Guerra. Se crea la Sociedad de las Naciones como un mecanismo para impedir que no volvieran a ocurrir los horrores que ocurrieron entre 1914 y 1919. Cuando lo vemos, la Carta Fundacional de las Naciones Unidas a partir de 1945 y el sistema de las Naciones Unidas es creado para intentar evitar los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el genocidio que llevaron adelante los nazis. ¿Cuál es el parangón entre ambos? La Sociedad de las Naciones Unidas se agotó en un momento determinado, Alemania hizo lo que hizo unilateralmente y eso condujo a una nueva guerra. Cuando lo vemos en términos comparados, estamos viendo a Estados Unidos hacer lo mismo que hizo Alemania, la Alemania de Hitler, a partir de 1932-1933. Unilateralismo globalizante, desarrollo armamentístico, violentar las normas de resolución pacífica de conflictos, y eso condujo a una nueva gran confrontación.
Esto es un peligro para toda la humanidad. Por eso es que Nicolás, por eso que Iván Gil, por eso que Delcy Rodríguez, por eso que Jorge Rodríguez, por eso que Diosdado Cabello han insistido en la diplomacia de paz. No se trata solo de buscar la paz de Venezuela, sino que la acción de Trump amenaza la paz de la humanidad, porque es Ucrania, es la acción contra Irán, es la acción contra los palestinos en la zona del Medio Oriente, es la acción contra los africanos, es la acción xenofóbica en Europa y ahora pretende ser la acción aquí en nuestra América. Yo le comentaba el tema de la guerra mediática contra Venezuela, que ahora es más brutal, más insistente. En este momento que estamos hablando usted y yo, conversando y haciendo algunas interrogantes, mienten distintos medios sobre Venezuela. ¿De dónde viene esto? ¿Qué ha pasado en estos 26 años? ¿Cómo se utiliza la propaganda? ¿Cómo está siendo manejada según su análisis? Eso se lo digo porque el presidente uno de estos días en una actividad hacía un análisis de que ahora, bueno, hasta evalúan el tema de la expresión corporal, que uno lo puede ver en artes, cuando estudia arte, y empiezan que si no, que si mueve la mano de esta manera, que si cierra los ojos mucho más rápido, mira, hay preocupación, mira cómo camina. Hasta ese nivel de locura han llegado en algunos medios. Yo lo decía en el programa anterior, tanto así ha llegado la locura que, y Bellice Pacheco lo dice, que las imágenes que podemos ver en algunas marchas son creadas con inteligencia artificial. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Cómo eso tiene una implicación en la psiquis de lo que usted me menciona de cada uno de los ciudadanos venezolanos? Mira, nosotros en ciencia política tenemos algo que se llama la polemología. La polemología es el estudio de la guerra. La crea un francés, Boutol, en la década de los 50 en el contexto de la guerra de independencia de Argelia. Y Boutol lo que hizo fue revisar en el transcurso de la historia cómo se daban las guerras. Por eso que hablamos de guerra de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación y de quinta generación. La guerra de primera generación era la guerra que vemos en las películas antiguas, dos ejércitos que se enfrentaban y seleccionaban a dos guerreros que se enfrentaban en ellos y el que ganaba, el otro ejército se entregaba. Las guerras de segunda generación se inician con la Primera Guerra Mundial en 1914. Tiene que ver con la tecnificación, la utilización de la artillería, el combate aéreo, la ametralladora, las armas químicas. La guerra de tercera generación la inician los alemanes con la invasión a Polonia en septiembre de 1939. Y la guerra de tercera generación le agrega un elemento psicológico. Era la guerra relámpago, eran los Spitfire con su sonido. La gente se paralizaba, ¿no? Era el efecto psicológico. Eso fue perfeccionado con la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam da inicio a las guerras de cuarta generación. Es la utilización del terror sistemático, el bombardeo con napalm, el asesinato, etc. Y eso evolucionó a este momento que tenemos, que son las guerras de quinta generación, que utilizan estos aparatos, que utilizan la inteligencia artificial, porque estamos en el contexto de la cuarta revolución industrial. Eso se proyecta hacia los discursos políticos, se proyecta hacia las campañas políticas, se proyecta hacia la forma de hacer política. Te lo ejemplifico. La gente debe recordar el debate televisivo entre Nixon y Kennedy en la década del 60. Un Nixon sudado, un Kennedy totalmente fresco, y eso marcó una forma de hacer política en televisión. Los famosos debates políticos, incluso el último lo tuvimos aquí con la oposición, ¿te acuerdas? En aquel momento que hubo una campaña interna, asistió la innombrada esta, que está por ahí todavía loqueando, el traidor de Leopoldo López, Capriles Radonqui, etcétera, ¿no? Un debate televisivo, te debes acordar. Porque ahora se trata de no tanto lo que tú puedas decir como era en algún momento determinado, no se trata de grandes tribunos que sean capaces de tener una gran expresión, ¿no? Sino que se trata de cómo luce la estética del mensaje. Tiene que ver con eso. Entonces, todo se acorta. Se acorta en TikTok. El TikTok más efectivo no puede durar más de 2-3 minutos. El Twitter era el ex 180 caracteres. Los Reels no pueden durar más de 3 minutos. Se trata de una simplificación de los procesos cognitivos. ¿Qué permite esa simplificación? Que tú no hagas análisis complejo, que no hagas análisis cognitivo complejo. Un análisis cognitivo que yo leo esto que escribió Julio. Y digo, a ver, pero esto que escribió Julio será cierto, y empiezo yo a investigar. Digo, no, esto no es así, esto no lo dijo
esto que está diciendo Julio no es acá. Es decir, un proceso de contraste teórico, de síntesis y una nueva conclusión. Como uno de los periodistas que siempre dice, ¿dónde es la fuente? A ver. Ajá, las nuevas redes, y tú lo ves, ¿dónde lo viste? No, yo lo vi en las redes. No hay ninguna veracidad. Entonces puedes cambiar, puedes clonar tu voz y la mía utilizando inteligencia artificial. Pueden hacer que yo me abrace con Julio Cortázar cuando no tengo la edad para haberme abrazado con un poeta y con un literato de la magnitud de Julio Cortázar, pero puedo aparecer en una imagen abrazándome y dialogando con él como estoy contigo. Ese es un peligro en este momento, es un peligro para toda la humanidad, porque al final se trata de la simplificación de los procesos cognitivos, de los procesos neurológicos, y eso permite entonces exacerbar el odio, eso permite justificar la violencia, eso permite hacer un conjunto. El genocidio que está ocurriendo con los palestinos está ocurriendo en vivo, la gente lo ve como algo absolutamente normal. Acusamos a los nazis de asesinato, y los nazis jamás mostraron una imagen de los hornos crematorios, jamás mostraron una imagen de los campos de concentración de Auschwitz. Aquí estamos viendo lo que sucede en Gaza, que lo reproducen y hay silencio absoluto. Es la normalización de la violencia, es la normalización de la deshumanización. Ante eso, incluso nosotros somos una voz disidente. Cuando Chávez rompió relaciones con el Estado de Israel fue por eso. Cuando Nicolás sale diciendo que Israel es un Estado asesino, que Trump es un asesino, que la Unión Europea guarda silencio, que las Naciones Unidas es un sistema caduco, está advirtiendo del peligro de la deshumanización y cómo el peligro de la deshumanización corre el riesgo de arrastrar, como lo hizo la Primera o la Segunda Gran Guerra, a toda la humanidad a una destrucción recíproca. Eso es sumamente peligroso y nosotros de nuevo llevamos la voz campante. ¿Por qué lo hemos hecho, Julio? Me preguntabas tú. La carga histórica, la carga caribe primero. Mira, Colón irrumpe en este territorio en 1498. Los caribes no son derrotados en sus distintas versiones hasta 1590, 100 años de resistencia, con desventaja tecnológica, porque no teníamos caballos, no teníamos arcabuces, no teníamos petos de hierro, y sin embargo este pueblo resistió 100 años. Y esa carga caribe la demostró Bolívar, la demostró Sucre, la demostró Urdaneta, la demostró Cedeño, la demostró Rondón, la demostró Ana María Campos, la demostró Luisa Cáceres de Arismendi, lo demostró Arismendi derrotando por primera vez en Matasiete a Morillo con más de 15.000 hombres y no tenía 4.000 hombres en Margarita. Lo hemos demostrado históricamente y lo seguimos demostrando. Por eso ayer decía la vicepresidenta Delcy Rodríguez, citando ese decreto de emancipación de Bolívar, en paz o en guerra, nosotros seguimos exigiendo ser independientes. No importa lo que hagan, resistiremos. Es lo que le está diciendo Nicolás. Le dice a Trump, ¿quieres hablar? Hablemos. Respeto a la soberanía, respeto a nuestra independencia, respeto a nuestro criterio y conversamos para venderte petróleo. Pero no es que te vamos a regalar el petróleo, no es que vamos a permitir bases norteamericanos, no es que vamos a doblegar nuestras leyes. Somos y seremos independientes. Pueblos libres vencen imperios poderosos, decía Bolívar, y lo seguimos repitiendo. Yo no puedo despedir este programa, que tan solo le quedan 5 minutos, sin que usted me haga un análisis de las narrativas. ¿Cómo se manejan las narrativas? ¿De dónde vienen las narrativas? Ahorita está, más allá de que esté desinflada, la narrativa del Tren de Aragua. Está la narrativa del Cartel de los Soles. Está el vínculo del presidente Nicolás Maduro con Hezbollah. Y así van creando narrativas. Pero ¿cómo se manejaban esas mismas narrativas, por ejemplo, contra Jacobo Arbenz, contra Maurice Bishop, contra Allende, contra aquellos gobiernos progresistas que Estados Unidos metió la mano y le dio un golpe de Estado? Algunos los asesinaron. Mira, ahí la impronta de Goebbels y la escuela nazi se ha sentido. Los norteamericanos critican mucho al nacionalsocialismo, pero hasta el día de hoy siguen construyendo eso, ¿no? Es repetir una mentira 1000 veces hasta que se transforma en verdad. En teoría de la comunicación moderna eso lo llamamos framing, encuadre. Eso se hace con noticias, ¿no? A ti te mandan a cubrir una nota. Tú tienes que entregársela a tu redactor. El jefe de redacción te dice, anda y entrevistas al profesor Juan Romero sobre este tema. Y tú me haces la entrevista. Tú redactas la entrevista. El redactor te dice, no, cámbiale este título, quítale esto. Y vas simplificando, de acuerdo a la línea editorial, de acuerdo al interés. Eso es el framing, ese es el encuadre. En nuestro caso, como tú muy bien lo señalas, es cómo construyes tú un enemigo.
Por eso es que yo hablo del ultrafascismo, ¿no? Una expresión mucho más allá. Esa construcción tiene que ver con la manipulación de las redes, tiene que ver con el hecho de, al simplificar los procesos cognitivos y al yo reducir el mensaje, la gente empieza a pasar y lo que ve lo da. Lo debes recordar, el 18 de agosto cuando comenzó la operación, ya vienen los norteamericanos y empezaron otra vez como el actor este de RCTV, Franklin Birwer. Claro, y además, ¿por dónde se enteró uno? Por Reuters. Claro, ¿no? Fue una agencia la Pero que... cuando ves la verdad, Samuel Moncada lo denunciaba, Iván Gil, y dice, mira, 3 de esos buques que están diciendo están en mantenimiento, es una operación de corte psicológico. Acaba de renunciar el que comandaba la operación. ¿Por qué renuncia el almirante? Porque sabe que en términos reales no puedes tener éxito, necesitarías mover todo el ejército de Estados Unidos del mundo para venirlos a controlar a nosotros. ¿Por qué razón insistes en la traída del portaaviones Gerald Ford? Para crear un efecto psicológico. Bueno, yo les voy a decir a los que están esperando eso, mire, acérquese un poco ahí frente al Parque del Este para que usted vea la psicosis colectiva que hay de la gente en la Torre de Cristal, es que Parque Cristal, que están escuchando ahorita gaita. Esos somos los venezolanos, somos resistencia caribe, somos alegría, somos esperanza. Decía un poeta español, lamentablemente golpeado por el fascismo de Franco, Miguel Hernández, decía algo que ejemplifica el pueblo venezolano. Siempre hay ruiseñores que cantan en medio del humo de la metralla. Mientras que dicen que el Gerald Ford viene, ahí está eso. Si no creen, busquen el juego Caracas-Magallanes de hace unos días. No, pero yo le decía eso, ¿cómo se puede explicar que hay una amenaza permanente, dura, firme, y hay más de 50.000 personas disfrutando de un concierto, por ejemplo, en el Monumental? Aunque no lo digan, aunque mucha de esa gente no sea militante como tú y yo de este proceso, es porque saben que el gobierno de Nicolás, las Fuerzas Armadas, el pueblo, la unidad cívico-militar, es una gran barrera que ha impedido hasta ahora que Trump haga lo que ha hecho, y repito, exitosamente los Estados Unidos en Irak, en Libia y en Siria. Estados Unidos jamás pensó que iba a tener un rechazo continental con el tema del ataque y la agresión en el Caribe contra Venezuela. No, nunca lo pensó. La prepotencia y la noción de destino manifiesto de Estados Unidos siempre le hizo pensar, uno, que nos iba a doblegar fácilmente, que nos iba a obligar a sentarnos en la mesa de negociación. Iba a ser más sencillo. Sí. Y dos, jamás pensó que nuestra diplomacia, que es una diplomacia extraordinaria, yo tengo que felicitar el estoicismo, la valentía de Nicolás, de Iván Gil, de Delcy, de Jorge Rodríguez, de Diosdado, haciendo lo que tienen que hacer para proteger a todos los venezolanos sin excepción. Porque, y con esto quiero terminar, la guerra solo tiene 2 certezas. Sabemos cuándo comienza y que no hace excepciones entre hombres y mujeres, adultos, niños o adolescentes. Son las 2 únicas certezas que tiene la guerra, Julio. Y en una guerra no hay nadie que pueda quedar a salvo. Y nadie quiere una guerra, porque sabemos cuándo comienza, pero no sabemos cuándo termina. Este domingo es un día también histórico. A usted que le gusta esta cátedra. ¿Cómo irrumpe la comuna en lo que viene sucediendo en este país? Mira, yo decía el día jueves, sí, ayer me entrevistaban en la sesión de la Asamblea. Y yo decía, mira, esta es la elección número 34, en condiciones de guerra. Y yo ponía este ejemplo. Que otro país se lo hubiese suspendido. Ya te voy a poner este ejemplo para que tú veas. Churchill asume en 1939 como primer ministro. Inglaterra no hace elecciones porque está en condiciones de guerra 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Nosotros estamos en condiciones de guerra y hemos hecho 34. No hay ninguna democracia, Julio, escúchese bien, compañeros que nos están viendo, ninguna democracia en el mundo que haya hecho tantas elecciones en unas condiciones de apremio. Prácticamente vamos a cada elección con una pistola en el cuello. Y no solo es el número de elecciones. La gente, sí, el número de elecciones. Un momentico, vamos a ver. Esta elección del domingo implica un cambio importantísimo en términos de la concepción desde el punto de vista de la filosofía política de la democracia. Porque tú vas a ver al opositor y al chavista moviéndose para aprobar un proyecto. No es el concejal, no es el legislador regional, no es el alcalde, no es el gobernador, no es el presidente, no es el diputado regional quien decide el proyecto, es la comunidad.
allí hay unas formas de participación que ninguna otra democracia lo tiene. No es solo que hemos hecho cantidad de elecciones, sino la cualidad de la democracia. Nosotros estamos transformando la definición filosófica de la democracia y eso nos convierte de nuevo en una amenaza inusual y extraordinaria. Bueno, agradezco a Juan Romero por haber venido a este programa. Además quiero disculparme con los usuarios que participaron en muchos comentarios, pero me extendí y disfruté mucho de esta clase magistral que usted ha brindado el día de hoy en este programa A Pulso. Nos vamos. Agradezco a mi casa venezolana de televisión, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, Telearagua y TV Fan por transmitir este programa en tiempo real, así como a la Radio del Sur. Si usted sintonizó tarde, y usted se quiere volver a ver, por cierto, puede hacerlo mañana en TVS a las 10:30 de la noche. Feliz fin de semana y el domingo a participar. No hay nada mejor que resolver los problemas, la misma comunidad como lo viene haciendo en distintos proyectos, en distintas áreas. Nos vemos. Que tengan feliz fin de semana. fortalecer la producción agroalimentaria del páramo quiteño, la Revolución Bolivariana dotó más de 20.000 metros de mangueras a los productores agrícolas para la recuperación integral de los sistemas de riego. Este esfuerzo, de la mano del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y del gobernador Arnaldo Sánchez, se realiza bajo el liderazgo firme del presidente Nicolás Maduro. Solo en el municipio Cardenal Quintero, gracias al trabajo articulado con los consejos campesinos y los comités de riego, ya se han recuperado 10 sistemas de riego esenciales para la agricultura con más de 6 kilómetros de manguera, beneficiando directamente a más de 1.800 productores. La patria productiva no se detiene. De la mano del presidente Nicolás Maduro y la gobernación del estado Mérida, seguimos construyendo la soberanía agroalimentaria del país. La Ferretería Comunal es una iniciativa impulsada por el presidente Nicolás Maduro, un lugar donde el pueblo tiene a su alcance una amplia variedad de materiales de calidad a precios asequibles, garantizando que cada venezolano tenga la oportunidad de edificar sus proyectos sin preocuparse por su presupuesto. Actualmente la Ferretería Comunal se encuentra más cerca de los hogares de las familias venezolanas y apunta a expandirse para llegar a todo el territorio nacional para que las comunidades avancen en la construcción de proyectos locales, recuperación de viviendas, incluso proyectos de mejora comunitaria.